Buenas tardes, mi nombre es Víctor Alfonso Hernández Franco, estudiante de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, segundo año, y hoy vengo a hablarles de un tema muy interesante que se llama la vida del delito, o iter criminis. Empezamos. ¿Qué es el iter criminis? El iter criminis es un conjunto de actos para llegar al delito. Obedece a un proceso para llegar a la consumación del delito, desde la idea de cometerlo hasta su consumación. Dentro de esas fases encontramos algunas con punibilidad. Punibilidad quiere decir que el acto puede estar dotado de una sanción o pena jurídica. Aquí en un ejemplo y poniendo un paréntesis, hablamos del delito culposo. El delito culposo no tiene fases porque la voluntad de la persona no se dirige a la producción de un hecho de tipo penal. En fin, las fases del iter criminis. El iter criminis consta de 3 fases. La primera, que es la interna, la intermedia y la externa. La fase interna es la concepción de la idea criminosa, la deliberación y la determinación. En la concepción de la idea criminosa surge el sujeto, en el sujeto surge esta idea o un propósito de delinquir, de ir en contra de la norma penal. En la deliberación hay una apreciación de los motivos, de los pros o contras, de esta idea criminosa, de esta idea de delinquir contra fuerzas morales, ideas religiosas de cada sujeto. Es como una fase de ver si sí o si no. Y la determinación, que es la decisión de realizar o cometer el delito donde hay una voluntad y una intención. Aunque, pues, no sale al exterior, sigue siendo parte del fuero interno. Aún así, en estas fases hay una punibilidad porque pues, los actos permanecen en el fuero interno del individuo, como lo mencionaba, y obedecen a 3 características. Primero, el principio de cogiationis poenema nemo patitur, que nadie puede ser penado por sus propios pensamientos. En el fuero interno no hay conducta y que una acción que no ofenda no puede ser sancionable. Esto se resume que el derecho solo consiste en armonizar las relaciones externas de los hombres en vista de la convivencia tranquila y pacífica. Ahora, empezamos con la fase intermedia. En la fase intermedia se va a preparar a un proceder delictivo. En estos actos intermedios ya hay una vislumbración de una resolución manifestada, que puede ser, dar lugar a unas en particular que son la conspiración, la instigación, amenaza, el delito putativo o la apología del delito. Estas que acabo de mencionar son fases o manifestaciones que pueden ser extraordinarias porque son calificadas como delito especial y sí son punibles. Les explico cada una. La conspiración es ponerse de acuerdo 3 o más personas para cometer los delitos de sedición, de rebelión. Es una conspiración y es punible como un delito especial. Por ejemplo, en la sección de delitos contra la seguridad del Estado y el orden constitucional está muy, muy remarcada. La instigación, ahora es otra parte, la instigación, que es un acto de determinar a otra persona o de convencer a otra persona de cometer el hecho punible y el cual será considerado autor plenamente responsable. Esa sería la instigación. También se encuentra la proposición, que es simplemente invitar a la realización de este hecho punible, y la provocación, que es proponer, pero sin convencer. Y están estipuladas en el artículo 13 del Código Penal Federal, fracción quinta. Las amenazas, que son expresiones verbales y escritas o mediante acciones con el propósito de amedrentar o alarmar. También son calificadas como delito especial, no por el daño posible, sino por la peligrosidad en ese momento de la gente. Está también estipulado en el 282 del Código Penal Federal.
el delito putativo, el cual el autor cree que por error está cometiendo un hecho punible y efectivo, cuando en realidad no es cierto, me parece porque ya no está dentro del ordenamiento esa ley o esa norma que se prohibía, esa norma prohibitiva. Y finalmente, la apología del delito. La apología del delito podríamos relacionarlo mucho con la instigación. La única diferencia es que trata de sacar o a relucir características éticas, morales, y hacer creer que la realización de ese delito, de esa acción, es correcta, cuando no lo es. Y está estipulada en 208 del Código Penal Federal. La fase externa, esta va a iniciar con la manifestación y va a terminar con la consumación. Desde la simple manifestación de que el delito se realiza hasta la consumación del mismo. La simple manifestación no va a ser criminable, pero estamos hablando de algunos delitos especiales en donde sí puede ser punible. Y aquí en la fase externa hay actos preparatorios y actos de ejecución. Los actos preparatorios son aquellos que se producen después de la manifestación y antes de la consumación, pero por lo general no son punibles. Si no son, tienen esta naturaleza, estos actos, inocente, porque sus fines no son tan predecibles. Pueden ser delictivos o no pueden ser, o pueden ser lícitos. Cuello Calón, un renombrado autor, nos habla que los actos preparatorios no hay todavía un principio de violación de la norma penal. El delito preparado es claro que es un delito en potencia, pero todavía no es real ni efectivo. Ahora, vamos a hablar hablando de la punibilidad de estos actos preparatorios. Los actos preparatorios, a ninguno de ellos les importa realizar, a ninguno de ellos está relacionado directamente o fuertemente con la ejecución del delito. Claro que tienen una relación remota y subjetiva, equívoca, podría decir yo. Algunos de los actos preparatorios que sí son punibles, bueno, son la proposición, la conspiración, la provocación, la incitación o la inducción. Un ejemplo muy claro, en el artículo 142 del Código Penal Federal, si no me equivoco, sí, al que instigue, incite o invite a la ejecución de los delitos previstos en este título se le aplicará la misma penalidad señalada para el delito. Quiere decir, al que instigue, incite o invite a la ejecución de los delitos previstos en este título se le aplicará la misma penalidad señalada para el delito de que se trate. Está sancionando ya actos que ni siquiera se han consumado o que ni siquiera se han finiquitado, actos delictuosos. Los actos de ejecución dentro de la fase externa, los actos de ejecución es la misma ejecución del delito, donde los actos externos ya caen en el tipo penal punible. Por ejemplo, hablemos de la tentativa, que es el delito inacabado, el delito frustrado. Es el inicio de la ejecución de un delito, pero se interrumpe por una causa ajena a la voluntad del mismo autor o del mismo agente del delito. Por lo que la no realización o el no resultado delictivo es la condición y la esencia de la tentativa es la realización, que sí lo quiso realizar, del principio de la ejecución del acto. La condición es que no se pudo realizar por causas ajenas. Hablemos de un poco de los elementos de la tentativa. Por ejemplo, el principio de ejecución, que es el acto material que es directamente, que va a la perpetración de la infracción penal. La intención de cometer el delito, que es otro elemento, tiene que ser confesada o ser probada al protagonista o por el protagonista del evento criminal, y la interrupción de la ejecución. Es esta ejecución o esta condición de la tentativa que se puede dar pues por el desistimiento del agente mismo, en el cual ya no hay sanción, ya no hay punibilidad, y en la causa ajena de la voluntad de la gente.